Camporee Internacional de Conquistadores en Alemania reúne a más de 2.700 participantes. Misión Caleb impacta Puerto Rico. Barry Black completa 20 años de servicio como capellán del Senado de Estados Unidos. Jóvenes adventistas en Vietnam ayudan a necesitados por medio de servicio comunitario. A continuación, estas y otras informaciones aquí en ANN, la agencia de noticias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El 14º Camporee de Conquistadores para las regiones sur y oeste de Europa se celebró en la Universidad de Friedensau, Alemania. El evento, que se realiza cada 4 años, reunió a más de 2.700 jóvenes y líderes de 14 países de la región intereuropea. Ellos pasaron una semana compartiendo conocimientos, participando en aventuras al aire libre, explorando y desarrollando la fe en Cristo bajo el tema #FollowMe, Share Your Story. Sígueme, comparte tu historia. La noche del viernes, 14 jóvenes entregaron su vida a Jesús y fueron bautizados. El sábado por la noche, Jesús, el musical, finalizó el 14º campamento de conquistadores de la región intereuropea de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. In me, the foreign spirit sick in me, for the reign of God belongs to them. Blessed are all those who mourn, God hears what they're crying for, and they surely will be comforted. Blessed are the meek and gentle, For they will inherit the earth, and those who thirst for justice will one day be satisfied. Oh, how happy they will be, oh, what mercy they will see. for the mercy that I offer, I will freely give to them. Oh, forgive for God you are. All you who are pure in heart, this is my promise. One day you will see our God face to face. El director de los jóvenes adventistas del sur y oeste de Europa, Jonathan Tehel, enfatizó la importancia de un encuentro personal con Jesús. Tehel comparte sus impresiones del campamento. Bueno, lo más complicado siempre es el comienzo. Estamos en el segundo día, estamos subiendo ahora y luego alcanzaremos la cima, espero, el viernes por la noche, el sábado por la mañana y luego eso es todo. Sabes que el Camporee ha terminado, pero me siento muy positivo al respecto. Es bonito porque algunas delegaciones han venido por primera vez con un gran número de participantes. Eso nos muestra ese sentido de comunidad que podemos ver en estos eventos. Es hermoso ver la diferencia en colores y banderas. Es muy agradable ver a los niños paseando, divirtiéndose y disfrutando del tiempo. Luego lo más importante es lo que sucede durante la noche. Los mensajes de la noche y de la mañana son los más importantes, al menos para nosotros como organizadores. Por supuesto, es decir, es como estar en casa. Si tienes la posibilidad de ir a un lugar que forma parte de tu familia, es hermoso. Muchas caras amigables, mucha gente amigable. Puedes hablar con todos los demás, lo que sea. Quiero decir, es agradable.
Y no estoy hablando solo de Friedensau, sino que deseo que en el futuro tengamos la posibilidad de hacer estos eventos en nuestros propios lugares. Se siente diferente. Me gustaría decir algo no a los jóvenes en este momento. Me gustaría decir algo tal vez a los pastores que están escuchando. No se rindan. Incluso cuando el ministerio se vuelva difícil, sigan adelante. Él les dará la fuerza porque a veces el camino es difícil, pero con Jesús todo es posible. La ciudad de Bafoussam, en Camerún, fue sede del tercer Congreso Nacional de las Mujeres Adventistas, que reunió a cerca de 1,200 participantes de todo el país. El evento tuvo como tema Revestidas con poder de lo alto, alcanzaré a los que me rodean. La ceremonia de apertura incluyó discursos, un desfile de las delegaciones participantes y servicio comunitario. Como parte de las actividades sociales, se instaló un mercado libre para los desplazados internos. Más de 250 de ellos recibieron alimentos y ropa. Los beneficiados expresaron su agradecimiento. Me faltan las palabras. Esta acción ha sido satisfactoria porque el mercado de alimentos hoy en día se ha vuelto tan inaccesible, incluso para el camerunés promedio, sin mencionar a estas personas vulnerables. Realmente creo que a través de esta acción, las mujeres de la iglesia en Bendé han demostrado verdaderamente el amor de Dios, el amor de Jesús. No sabría cómo agradecerles, porque es una forma de apoyarnos en este trabajo que ya hacemos a diario y realmente deseamos que este tipo de acciones se realicen más regularmente. Las mujeres también llevaron a cabo una variedad de actividades, incluida una visita al Hospital Regional de Bafoussam, que ofrece oraciones, suministros de higiene y agua a los pacientes. Además, distribuyeron literatura cristiana como folletos, revistas adventistas y el libro misionero del año El conflicto de los siglos. El Congreso concluyó con premios y reconocimientos para quienes contribuyeron con el éxito del programa. Hope Channel anuncia un nuevo programa que se estrena entre los meses de septiembre y diciembre. Hope at Night es un programa nocturno que busca responder preguntas que invitan a la reflexión a través de entrevistas e increíbles historias de vida. Una audiencia en vivo en el estudio tendrá la oportunidad de hacer sus propias preguntas a los invitados. El programa será presentado por el orador y autor Anil Kanda. Hola y bienvenidos a Hope at Night. Tenemos un episodio increíble esta noche. El presidente de Hope Channel, Derek Morris, dijo que confía en que Dios usará Hope at Night para transformar vidas. El Centro de Atención Interno de Advent Health en el Daytona International Speedway en la Florida, Estados Unidos, atiende a más de 5,000 pacientes al año. Descubramos cómo este hospital cuida tanto a los conductores como a los aficionados. Soy Mike Poniatowski. Soy el gerente de operaciones de Advent Health en el Daytona International Speedway. Somos un centro que está dentro de la pista. Yo lo llamo el corazón del interior de la pista. Cualquier cosa que el lugar requiera que nosotros atendamos en el departamento de emergencias aquí, lo hacemos. Y vemos alrededor de 5,000 pacientes al año. El Daytona International Speedway es conocido como el Centro Mundial de las Carreras. Lo tenemos todo y lo hacemos todo. Vemos de todo, desde laceraciones, cortes, tos por resfriado. Cualquier cosa que un paciente tenga fuera en la comunidad, la tienen aquí porque somos un hospital comunitario. Nosotros somos su centro de atención médica. Es muy ruidoso. Tal como lo piensas, 40 autos en la pista a toda velocidad. Lo escuchamos todo aquí dentro de este centro de atención. Los conductores son muy importantes. Cuando tienen un accidente, se les exige que vengan al centro de atención para ser examinados por nuestros médicos. La energía es muy alta y algo caótica, porque no sabes qué esperar con la cantidad de competidores y la cantidad de lesiones. De 4 a 6 minutos después de su llegada, nuestro equipo médico está esperando junto a la cama.
Tenemos un enlace médico y un neurólogo de NASCAR que examinó al paciente de pies a cabeza en aproximadamente 6 minutos. Esto incluye un examen neurológico completo. Este es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Estamos orgullosos de representar a Advent Health. Miles de personas se reunieron para una breve serie de cosechas en Santo Domingo, República Dominicana. El pastor Robert Costa, director del ministerio Escrito Está, fue el orador principal del evento organizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el sureste del país. A lo largo de la conferencia, iglesias de la región realizaron reuniones evangelísticas simultáneas durante un mes. La iniciativa busca llevar a las personas a Cristo. La segunda etapa de la campaña evangelística contará con nuevos invitados internacionales. El evento culminará con una gran celebración de agradecimiento por el 25º aniversario de la Iglesia Adventista en la región sureste del país, acompañada de una gran cosecha de bautismos. Durante el evento, los líderes y miembros adventistas mostraron fervor y compromiso para cumplir la misión. Vamos al sudeste de Asia, específicamente a Vietnam. En la ciudad de Ho Chi Minh, los jóvenes adventistas lanzaron un evento de servicio destinados a apoyar a los menos privilegiados de la comunidad. Organizado por la Asociación Juvenil Phu Nuan, la iniciativa contó con un programa de cocina que proporcionó 250 porciones de avena y distribuyó libros misioneros a los trabajadores y a las personas sin hogar. La actividad inspiró la participación de los fieles dentro de la iglesia y la comunidad local, fomentando una cultura de compasión, unidad y cooperación activa. Al presenciar el impacto de simples actos de bondad, los adventistas fueron recordados de la extensión del amor de Dios al mundo a través de sus acciones. A&N in Depth es un programa que propone un análisis profundo de temas de actualidad con profesionales de la Iglesia Adventista. En uno de los recientes episodios, Alisa Truman, directora de noticias de A&N, conversa con Anthony Kent, editor del Elders Digest y secretario ministerial asociado de la Sede Mundial Adventista. Ellos hablan a fondo sobre el papel y la responsabilidad de los ancianos de la iglesia local dentro de la iglesia del séptimo día. Creo que los ancianos, diáconos y las diaconisas son muy significativos. Lo que hacen es simplemente extraordinario. Preguntaste sobre los roles específicos de los ancianos, lo que buscamos en los ancianos. Bueno, en primer lugar, necesitan ser discípulos de Jesucristo, alguien que ama, adora y sigue a Jesús. Hay un nivel de compromiso allí. Esta es una posición exigente y, por lo tanto, el compromiso debe estar a la altura de eso. También estamos buscando personas que puedan liderar y tener un impacto en la iglesia local, que sean respetadas por la iglesia local porque, para que un anciano funcione, debe ser elegido y ordenado por su iglesia local. Son dos criterios importantes, y el ser elegido es un indicador tanto del respeto y la consideración como del reconocimiento de las cualificaciones de esa persona. Y ciertas personas aportarán ciertas fortalezas al cargo, dependiendo de los dones espirituales de cada anciano individual. Entonces, los ancianos tienen un servicio. Existe un servicio de ordenación para los ancianos. ¿Por qué hacemos ese servicio? ¿Cuál es la diferencia? No hacemos esto con nuestros maestros de la escuela sabática, por ejemplo. ¿Por qué vemos el papel de un anciano de manera diferente? Bueno, al examinar todo el texto bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, los ancianos son muy significativos. En el antiguo Israel, los ancianos tenían una gran influencia sobre el pueblo. Ellos guiaban al pueblo. Ellos influenciaban al pueblo. Y es lo mismo hoy en día. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo y Bernabé emprendían viajes misioneros, no se trataba solo de bautizar y guiar a las personas hacia Jesús.
Ellos dejaban a esas personas bajo el cuidado de los ancianos, lo que es realmente importante. El papel de los ancianos, tal como lo era en aquellos tiempos, y sigue siendo hoy en día, es cuidar y nutrir espiritualmente a las personas, guiarlas más cerca de Jesús, guiarlas en su comprensión de la palabra y en su comprensión y experiencia de Jesucristo. Después de la pausa estaremos de vuelta con noticias de todo el mundo, donde los adventistas están impactando a las comunidades con las buenas nuevas de Jesucristo. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. El perdón nos ayudará a vivir más. Después de analizar datos sobre la encuesta sobre religión, envejecimiento y salud de 1.200 personas de más de 25 años, los investigadores encontraron que la actitud de perdón hacia los demás está asociada a una disminución de riesgo de mortalidad o riesgo de muerte por cualquier causa. Ese es el hecho, pero hay esperanza. Casi todos nosotros hemos sido lastimados por las acciones o palabras de otros. Pero al aferrarnos a los rencores, tal vez hemos sido nosotros lo que hemos pagado al máximo en términos de niveles de ansiedad, hipertensión, depresión, abusos de sustancias dañinas y demás. Por otra parte, el consejo, perdonaos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo, te llevará por el sendero del bienestar físico, emocional y espiritual. Cuando el mañana te deje inseguro, Él te da la garantía de que hay tiempo para todo. Si las tragedias de la vida angustian tu corazón, Cristo te invita a lanzar sobre Él tu ansiedad y promete cuidar de ti. No hay herida que Él no pueda curar. No hay vacío que Él no pueda llenar. No hay distancia que te haga estar solo. Sé fuerte y valeroso. Él estará a tu lado, donde quiera que tú vayas. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Un grupo de 19 jóvenes adventistas de todo Puerto Rico participaron en un viaje misionero y en un torneo de tenis de mesa en Utuado. El municipio montañoso está ubicado en la parte centro-norte de la isla. Durante la misión, ellos participaron en actividades de servicio comunitario, como distribuir alimentos a familias de bajos ingresos, limpiar calles, pintar casas, cortar césped y visitar agencias gubernamentales y hogares. También llevaron a cabo 2 series de evangelismo juvenil, donde compartieron libros misioneros, ofrecieron oraciones y proporcionaron comidas calientes. Misión Caleb es parte del programa de evangelístico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que involucra a los jóvenes en actividades sociales y de testimonio durante sus vacaciones de verano. El grupo también organizó un torneo de tenis de mesa que atrajo a 65 jugadores y varios miembros de la comunidad como espectadores. La competencia comenzó con música y un mensaje dirigido por el equipo de Misión Caleb. Los ganadores recibieron medallas y el público fue invitado a ver la película Spin, producida por la Iglesia Adventista, lo que motivó que más de 120 personas se inscribieran en estudios bíblicos. Barry Black completó 20 años como capellán del Senado de los Estados Unidos.
Black, de 74 años, ascendió al cargo después de una carrera de más de 27 años como capellán en la Marina estadounidense. Black es el primer capellán militar, el primer adventista del séptimo día y el primer afroamericano en ocupar el cargo de capellán del Senado de los Estados Unidos. Una de sus oraciones más recordadas en el Senado fue en la madrugada del 7 de enero de 2021, un día después de los incidentes que resultaron en la muerte de 4 personas. The New York Times y otros medios nacionales citaron sus palabras: "Lamentamos la profanación del edificio del Capitolio de los Estados Unidos, el derramamiento de sangre inocente, la pérdida de vidas y atolladero de disfusión que amenaza nuestra democracia". La súplica histórica de Barry Black terminó con una petición especial a Dios: "Úsanos para traer sanidad y unidad a nuestra nación y al mundo, heridos y divididos". Durante un campamento virtual, el capellán del Senado de los Estados Unidos compartió el mensaje: "¿Cómo podemos tener un encuentro cercano con Jesús?". Él terminó mostrando otra de sus habilidades al cantar "Have Thine Own Way, Lord", "Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad", del himnario adventista. Y diariamente, alabado sea Dios, diariamente decir, hágase tu voluntad. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will while I am waiting. Yielded and still, thy will be done. Hope Channel India expresa gratitud a Dios por un año de operaciones. Con programas que enfatizan la misericordia de Dios, las transmisiones tienen el potencial de llegar a miles de personas. Harpur Studio está especialmente diseñado para programación de televisión cristiana de alta calidad en hindi y en los 18 idiomas principales del norte de India, con una audiencia potencial de 750 millones de personas. Los programas espirituales se transmiten de manera poderosa, proclamando la esperanza y la misericordia de Dios a un mundo abatido. Gracias por tus oraciones y apoyo financiero. Tú haces la diferencia en las vidas de las personas. A medida que ampliamos el alcance del Evangelio hacia la mayor audiencia posible, únete a nosotros para compartir este mensaje a miles de millones de personas en India. El siguiente video presenta una producción de Hope Channel India, donde cientos de personas se reunieron en el estado de Chhattisgarh para escuchar la palabra de Dios. Chhattisgarh es una zona subdesarrollada en India. Los hindúes son mayoría en el estado de Chhattisgarh. El hinduismo constituye el 25% de la población, mientras que la población cristiana es del 92%. Con ayuno y oraciones, decidimos llevar a cabo grandes reuniones evangelísticas en un terreno abierto de Chhattisgarh en abril. El trabajo previo fue realizado por los pastores locales y voluntarios laicos desde enero hasta marzo. Pocos días antes de las reuniones, hubo un conflicto entre los extremistas y el gobierno. Fallecieron algunos oficiales de policía y militares, y el gobierno canceló todas las reuniones. Con lágrimas de tristeza, cancelamos las reuniones que se llevarían a cabo en 10 pueblos alrededor del lugar de reunión. Los miembros de la iglesia local nunca dejan que su fe y su pasión por la obra de Dios disminuyera. Por la gracia de Dios, otra puerta se abrió cuando la paz se estableció nuevamente en la región. Se llevó a cabo una reunión evangelística del 7 al 11 de junio. Personas de 10 aldeas acudieron en masa para escuchar los mensajes. Cada día, alrededor de 800 a 1,000 personas se reunieron para escuchar la palabra de Dios. Heartland College organizó un programa de capacitación en salud mental de 2 semanas en Bucha, Ucrania.
El evento tuvo lugar en el campus del Instituto Ucraniano de Artes y Ciencias. Iniciado por el predicador y evangelista Mark A. Finley, esta capacitación fue designada para brindar asistencia psicológica y conceptos básicos de salud mental a los ucranianos, especialmente ante la invasión rusa del país. El curso atrajo a 60 participantes de diferentes orígenes, entre ellos pastores, psicólogos, capellanes y personas interesadas en el servicio comunitario. Durante las 2 semanas, los participantes aprendieron habilidades para ayudar en situaciones de crisis, manejar el trastorno de estrés postraumático y brindar apoyo espiritual efectivo. Los asistentes elogiaron la combinación de los principios bíblicos y los métodos psicológicos contemporáneos en la capacitación. Sergei Lutsky, director de salud y capellanía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Ucrania, destacó los comentarios positivos del personal de Heartland College y de los participantes, enfatizando su entusiasmo por aprender cosas nuevas. La radio Nuevo Tiempo en Perú adquirió una última estación gracias al aporte de la Iglesia Adventista a nivel mundial, incluidos donadores de Sudamérica y de Perú. Este logro fue posible gracias a los esfuerzos de la ofrenda anual Nuevo Tiempo 2022. Transmitiendo en la frecuencia 103.3 FM. La radio Nuevo Tiempo tiene el poder de impactar la vida de sus oyentes diarios a través del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Un testimonio de este impacto tuvo lugar en Lima, la capital de Perú. Una mujer llamada Marlene se cruzó con Brian, quien no solo le ofreció trabajo en un pequeño bus urbano, sino que también la animó a sintonizar la radio Nuevo Tiempo en su celular. La vida de Marlene dio un giro transformador al absorber los mensajes transmitidos por la radio. La señal de la emisora acompaña a Marlene por las rutas de transporte público en las que trabaja, llevando así un mensaje de esperanza a los pasajeros. Ella recibió estudios bíblicos y recientemente fue bautizada. Marlene agradece tener acceso a la radio que está cambiando su vida y la de quienes sintonizan la voz de la esperanza. Esta semana nuestro destaque musical viene de China. Yu Jun interpreta O Come Emmanuel en el guzheng, un instrumento de cuerda tradicional chino. Ella pertenece a la Unión Misión China de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estas fueron las noticias de ANN. Ingresa a nuestro canal en YouTube Iglesia Adventista del Séptimo Día _ Canal Mundial. Suscríbete y comparte las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. El texto dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Visita también nuestro sitio web oficial de noticias, adventist.news/es. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, servicio, amor y esperanza. Que Dios te bendiga.